Lo que usted estuvo esperando en televisión y radio. Punto de vista global. Desde la capital del mundo para el mundo. Ahora en redes sociales. Con análisis, debates, noticias, farándula, deportes y mucho más. Punto de vista global. Siempre al servicio de la comunidad. ¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy tenemos el agrado nuevamente de poder tenerlo con nosotros al doctor, al sociólogo David Chávez, quien es catedrático. Nuevamente nos está acompañando. Gracias, doctor, por estar en el programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Orlando, un saludo y como siempre es un gusto estar en Punto de Vista Global. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a dar inicio con todo, con la entrevista, refiriéndonos al tema, cómo se analiza desde su óptica, desde su análisis, la situación que se está viviendo en el Ecuador con relación al apoyo de Jaime Vargas. No se logra todavía discernir si es personal o a nombre de la CONAIE. Él exterioriza de que es a nombre de las organizaciones que forman la CONAI. Esto ha debilitado al binomio Arauz-Rabascal o ha fortalecido. Primero habría que precisar qué es lo que está ocurriendo con la CONAIE y en eso hay que ser categóricos y enfáticos en el ánimo de ser objetivos de que lo que ha ocurrido no es un apoyo de la CONAIE como organización, ¿no? Se leyó así desde ciertos sectores cercanos al correísmo sobre todo, pero esa es una lectura equivocada. O sea, no ha existido un apoyo de la organización como tal, oficial, institucional, hacia el binomio Arauz-Rabascal. Esto tampoco es exactamente a título personal, es decir, se trata de Jaime Vargas en su condición de presidente de la CONAIE, eso sí, pero como un líder por su voluntad propia, tomando otra decisión, y de algunos dirigentes amazónicos. Ni siquiera es toda la COFENIAE, que es la regional amazónica de la CONAIE, pero sí buena parte de las organizaciones amazónicas, de lo que se puede ver hasta ahora, que han decidido, sus liderazgos y demás, han decidido apoyar la candidatura de Arauz. Entonces hay que tener en cuenta eso en primer lugar. Hay que decir con toda claridad también que Vargas ha roto la disciplina partidista y la disciplina organizativa. Es decir, el Pachacutic tomó como partido una decisión que fue ir por el voto nulo y obviamente al optar por un apoyo abierto a una de las candidaturas, Vargas está saliéndose de la disciplina partidista. Y también la CONAIE como organización había decidido apostar por el voto nulo, entonces también está rompiendo, también está desacatando la decisión que había sido propuesta y firmada por él mismo, digamos, en calidad de presidente de la CONAIE, pero que había sido decidida en colectivo. Ahí es importante subrayar un detalle que quizá para quienes no están muy familiarizados con el movimiento indígena puede pasar desapercibido. El movimiento indígena tiende a ser muy orgánico en sus decisiones, ¿no? Hay muchos conflictos, todo lo que se quiera, pero ¿qué significa esto de ser orgánico? Es decir, se toman decisiones en colectivo, a veces esas no son muy democráticas, como la postulación de Yacu Pérez, por ejemplo, pero si están avaladas por las instancias correspondientes de estas decisiones colectivas, se legitiman y la tendencia es a que, sobre todo los liderazgos, las bases pueden irse por otro lado, pero los liderazgos respetan esa decisión, ¿no? Respetan la decisión colectiva. Eso se ve desde los niveles más micro de la organización del movimiento indígena hasta los niveles más macro. Buena parte de su fortaleza como organización radica en esto que algunos han llamado democracia comunitaria, ¿no? Desde la comuna hasta la gran organización nacional se consulta con las bases, se consulta con otros dirigentes, se toma una decisión colectiva y todo el mundo acata esa decisión colectiva. Vargas ha roto eso es indiscutible. Pero a ver, más allá de eso, de esta formalidad, la decisión de Vargas muestra que en el movimiento indígena hay un conflicto interno muy fuerte, y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? En el movimiento indígena, primero, en el movimiento indígena no hay una posición heterogénea sobre las elecciones. De hecho,
La decisión de ir por el voto nulo era precisamente tratar de encontrar una salida que más o menos equilibre las distintas posiciones que hay al interior del movimiento indígena. Uno puede ver que hay tres clarísimas. O sea, hay una línea que está más propensa a apoyar a Guillermo Lasso, hay otra que está convencida de que hay que votar por el voto nulo, Leonidas Issa, por ejemplo, y hay otra que está con el correísmo, que es el caso de Vargas y otros dirigentes. Eso no es nuevo en el movimiento indígena, siempre ha habido tensiones de esta naturaleza, pero en esta ocasión me parece que las tensiones son muchísimo más intensas y mucho más fuertes, y eso creo que tiene que ver con el hecho de que el movimiento indígena está dejando de ser un movimiento social en estricto sentido y viene y está avanzando hacia convertirse en un movimiento más bien político, y entonces por eso las tensiones se Pero, vuelven muy doctor, difíciles. ahí yo quiero interrumpirle, ¿no? Pero conocemos de que no existe pues una organización heterogénea, homogénea, que precisamente obedezca a los principios de las organizaciones, ya que si los líderes salen y son la voz de esas masas, pero en el momento del voto no se dan esos casos, los votos no son endosables. Entonces ahí pregunto yo, eh, tenemos ahí a Lourdes Tibán, tenemos ahí al señor Kishpi, tenemos ahí a Yacu Pérez, que también hacen un llamado a votar por el voto nulo, pero en una época también hicieron el llamado para votar por Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo podemos entender esa diferente inclinación partidista? Es que es un movimiento político como cualquier otro. O sea, es decir, hay que evitar cualquier valoración racista en bueno o en mal sentido, ¿no? O sea, son malos por naturaleza, son buenos por naturaleza. No, es un movimiento político como cualquier otro. Es un movimiento como, voy a poner el otro extremo, el Partido Social Cristiano, que hace unos años decía que Lasso era el peor candidato de la vida y ahora son sus principales aliados y le hacen una campaña fervorosa. Ese no me parece que es tanto el problema, digamos, es decir, el Pachacutic ha tenido posiciones heterogéneas y diversas toda su vida, es decir, y la CONAIE ha sido un conglomerado de posiciones heterogéneas siempre, pero tienen una estructura más orgánica, ¿no? Eso no quiere decir que sea infalible, o sea, usted Orlando tiene razón, ¿no? Particularmente en elecciones, ¿no? En elecciones las bases usualmente toman decisiones que están por fuera de las decisiones que toman los liderazgos, ¿no? Pero de todos modos, por ejemplo, hay cierto sector del movimiento indígena, más que del movimiento indígena, de las poblaciones indígenas, que por ejemplo viene votando por la derecha sistemáticamente desde hace ya varias elecciones atrás, al menos, según los datos que yo he podido trabajar y revisar, al menos desde 2009, zonas con alta población indígena vienen sistemáticamente votando por sectores de derechas, ¿no? No por el Pachacutic, eso es lo que me parece interesante. Las poblaciones indígenas volvieron a votar por el Pachacutic recién ahora con Yacu Pérez. Ahí la conclusión lógica es porque de pronto las comunidades surtieron o sufrieron un radical cambio ideológico. Lo dudo mucho. Es muy probable más bien que estas comunidades que venían identificándose con la derecha encontraron en Yacu Pérez un candidato más tendiente a la derecha, pero propio, pero Pero del entonces, movimiento. doctor, Por eso se es decir consolidó que el porcentaje que sacaron del 19 punto y algo por ciento, conocemos que por registros el número de habitantes en el Ecuador no sobrepasa del 7 punto y algo por ciento. Es decir, que no solamente los indígenas votaron por el movimiento Pachacuti, eso es lo que estoy interpretando. No, no, bueno, no era lo que quería decir, pero evidentemente sí. O sea, es decir, por Yacu Pérez votó mucha más gente que las poblaciones indígenas. Yo a lo que me refería más bien es a que Yacu Pérez logra consolidar también el voto de la población indígena, porque las poblaciones indígenas venían de no votar por el Pachacutic desde hace mucho tiempo atrás. Venían por votar a la derecha, ni siquiera votaban por ninguna de las opciones que el Pachacutic, para graficarlo, el Pachacutic no votó o sea, digamos, las poblaciones indígenas no votaron mayoritariamente ni por Alberto Acosta, ni por Paco Moncayo, que fueron los candidatos del Pachacutic y otras organizaciones de izquierda en las elecciones anteriores. En esta elección, cuando uno revisa los datos, ve cómo esas poblaciones que antes estaban votando por Lucio Gutiérrez, por Álvaro Novoa y por Guillermo Lasso en las últimas elecciones, ahora votaron por Yacu Pérez.
qué es lo que va a ocurrir? Muy probablemente en la segunda vuelta volverán a votar por Lasso. Pero evidentemente la votación de Yaco Pérez no es solo esa votación, ¿no? Ahí hay una votación más amplia, más heterogénea en el propio mundo indígena, en los sectores populares y sobre todo en clases medias e inclusive clases medias altas, de lo que los datos dejan ver. Evidentemente por Yacu Pérez votó mucha más gente que lo que está registrado como población indígena solamente. Ahora, se ha debilitado el binomio de la esperanza, se ha fortalecido. ¿Quién considera usted ya a pocos días, nos resta apenas prácticamente lo que es el final del día de hoy hasta las 12 de la noche que se puede hacer, que pueden hacer propaganda los candidatos y ya el resto quedaría en las redes sociales de forma individual? ¿Cómo ve usted ya el panorama cuantitativamente? ¿Quién se ha fortalecido más a raíz de de la primera vuelta a la fecha que estamos? Bueno, hay que advertir una cosa para este tipo de análisis, ¿no? Porque las fuentes que tenemos para ese análisis son las encuestas. Y hay que ser muy cuidadosos con cómo se leen las encuestas, ¿no? Sobre todo porque las encuestas no son números fríos, siempre uno tiene que relacionarlas con el contexto político. Ya en concreto, ¿qué quiero decir? En el contexto político ecuatoriano de la segunda vuelta hay una dimensión, hay un plano del comportamiento electoral que es muy volátil. Desde la primera vuelta, ¿no? Es decir, piensa usted que los datos lo que nos muestran es que gran parte del electorado que decidió votar por Hervas se decidió en los últimos días, Orlando. En los últimos días, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, más o menos ahí parece que gran parte de la gente que decidió votar por Hervas tomó la decisión de votar por Hervas. Entonces, subrayo con esto que estamos en un escenario electoral muy volátil, donde gran parte de los electores que vienen sobre todo que vienen de mostrar indecisión y todo, se van a decidir en estos días. Entonces, hay que tener recaudos primero en ese sentido. Cualquier encuesta tomada en un día determinado de este mes y medio de campaña de segunda vuelta corresponde a la realidad de ese momento. Uno no la puede proyectar. No es que necesariamente los encuestadores mienten o se equivocan, algunos sí, porque algunos lo hacen de manera muy grosera, pero, pero para aprender a leer encuestas, digamos como un tip para que todos tengamos eso en cuenta, primero es bueno revisar varias encuestas y cuando uno revisa varias encuestas hay que ver en qué coinciden y en qué difieren, ¿no? No exactamente en los datos van a variar, pero uno tiene que leer tendencias, ¿no? Es decir, si uno mira 5 encuestas y en 4 hay un candidato que está primero, es muy probable que ese candidato esté primero. Si uno mira 5 encuestas y en 4 esa diferencia es de más de 5 puntos y solo en una es de 2, es muy probable que esa diferencia sea mayor. Y lo otro que hay que ver, más allá de los datos, hay que ver qué candidato crece más rápido, ¿no? En cuanto a votación. Tomando en cuenta todo eso, Orlando, lo que yo me atrevería a decir que, digamos, hasta la semana anterior, que se podía ver encuestas, se podía ver las tendencias, lo que se puede ver es que está siendo una elección disputada, ¿no? Que la brecha que había inicialmente se cerró. La gran pregunta es cuánto, mucho, poco. Algunos hablaban inclusive de empate técnico. Yo tengo mis dudas, no creo que se haya llegado a una situación así. Pero lo que es cierto es que la elección se cerró la brecha. Si uno mira estas tendencias, no siempre hay sorpresas. Ya voy a explicar por qué creo que puede haber sorpresas, pero me parece que se cerró la brecha y que posiblemente esta semana, la última, y por eso también se intensificó tanto la campaña, ha sido un cierre de campaña muy disputado precisamente para poder ganar algunos otros votos. Ahora, en el contexto, los hechos de las últimas semanas, a mi modo de ver, favorecen sobre todo a la candidatura de Arauz, ¿no? Porque el apoyo de Vargas, para empezar, está ligado a otro hecho que es sumamente importante, beneficioso para Arauz y muy perjudicial para Guillermo Lasso, que es este resurgimiento en la opinión pública de lo que fue el levantamiento popular e indígena de octubre, por el rechazo a Lasso. Allá Favorece quería llegar, doctor. Allá quería llegar, doctor. Solamente quiero recordarles que estamos dialogando con el doctor sociólogo David Chávez, es catedrático, es consultor político
Y también quiero recordarles a nuestra audiencia que nos pueden sintonizar en Facebook en Punto de Vista Global, en Instagram Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global y en Instagram y en Twitter @global_punto. Doctor, ¿cuánto ha fortalecido o ha debilitado a los dos partidos políticos que están en disputa el que las manifestaciones del mes de octubre eh, prácticamente no se pronunciaron en lo absoluto? Si bien es cierto, Pachacuti o los indígenas lideraron, pero nunca se le vio también al señor Yacu Pérez, y estos son los que le expulsan, o es uno de ellos que le expulsan de Pachacuti a Jaime Vargas. O sea, sí, evidentemente, a ver, lo primero que yo llamaría la atención es que hay que tener en cuenta que ningún movimiento político tomó como una reivindicación fuerte el tema de octubre, ¿no? En la campaña electoral fue uno de los grandes temas de fondo que fueron sencillamente olvidados, ocultados o escondidos. Ya en la segunda vuelta, a los candidatos les coge un poco de sorpresa, sobre todo primero por el aparecimiento del informe de la Comisión de la Verdad, que es gravísimo, que ha sido absolutamente escamoteado por los grandes medios privados que están dedicados a hacerle campaña a Guillermo Lasso. Pero el informe es sumamente grave, es sumamente preocupante. O sea, lo que uno esperaría es que el gobierno que viene inicie las investigaciones del caso para esclarecer todo lo que ocurrió en octubre. Y esto vuelve a poner en primera instancia en el debate otra vez la cuestión de octubre, luego, como he dicho, los acontecimientos de Guamote y lo que ha ocurrido con la posición de Vargas. Ahora, ¿eso fortalece o no al binomio de Andrés Arauz? Yo creo que sí, porque aunque no estuvo en su agenda muy claro durante la campaña, reacciona bien e inmediatamente asume el reto de tomar en cuenta octubre, ¿no? Va al lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad, recibe de manos del defensor público, del defensor del pueblo, perdón, el informe de la Comisión de la Verdad, y entonces Arauz empieza a convertirse en el candidato que reivindica el tema octubre. De un modo muy, muy interesante, justo como usted lo ha dicho, Orlando, una cosa que ni siquiera hizo el candidato del movimiento indígena, porque Yacu Pérez, eso a mi modo de ver, esa es parte de, eso explica su éxito electoral, decidió esconder octubre, decidió convertirse en un candidato que no representaba octubre, para poder ganar cierto voto de derecha, un poco decepcionado de la derecha tradicional. Y Yacu Pérez estuvo, porque no sería injusto decir que no, él estuvo, por ejemplo, en la toma de la Asamblea Nacional, estuvo en las protestas de octubre, pero no fue uno de los líderes visibles, no fue uno de los grandes liderazgos, y más bien, muy posiblemente era esto lo planteaba de manera de hipótesis, es muy probable que haya sido parte de esos grupos, con Lula de Esteban, Salvador Quispe, que estaban tratando de llegar a acuerdos con el gobierno por debajo de la mesa. Entonces, Yacu Pérez no es octubre, no fue octubre en la campaña. El informe de la Comisión de la Verdad sale, se producen los hechos de Guamote y Yacu Pérez no dice nada. El único momento en que sale es cuando Vargas da su apoyo a Arauz y sale a decir que lo van a expulsar. ¿Qué me parece que está ocurriendo ahí con el Pachacuti? Una aclaración que es importante también. El Pachacuti casi no tuvo como partido, no tuvo participación en octubre. Quien condujo y dio dirección política al levantamiento de octubre fue la CONAIE, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, lo otro que me parece importante es decir que el Pachacuti me parece que en general, en este breve periodo entre primera vuelta y segunda vuelta, lo que ha hecho es dilapidar el acumulado político que logró en las elecciones de primera vuelta. Y Yacu Pérez ha aparecido como un político absolutamente demagógico, dispuesto inclusive a tener reuniones muy dudosas con funcionarios del Tribunal Constitucional, llamar a golpes de Estado. Del Tribunal Contencioso Electoral. Exactamente. Y esto que acaban de hacer es además también, me parece, una torpeza política. Porque como usted bien ha dicho, Orlando, Vargas es uno de los dos líderes más visibles de octubre. Expulsarlo, yo insisto, creo que Vargas requería tener una sanción, porque Vargas no cumplió con la disciplina partidista. Decir lo contrario sería absurdo. El partido tomó una decisión. Él es parte del partido y rompió esa disciplina partidista. ¿Por qué Pachacuti? Yo no estoy para defender a nadie, sino es un análisis, ¿no?
¿Por qué Pachacuti, y nos referimos a este movimiento, por qué Pachacuti no actúa con la misma radicalidad cuando meses atrás, años atrás, eh, se pronunciaron que era preferible votar por un banquero que por la dictadura, que jamás estarían con X partido? Ahí yo veo que, como dice usted, más bien es el temor a que Jaime Vargas pueda seguir despuntando como líder político. Es mi análisis personal. Con toda la certeza puedo estar equivocado. Ahí me gustaría que usted me ayude a analizar más profundamente. Digámoslo con más claridad, en el Pachacutic hay desde hace años un conflicto muy fuerte. Yo podría decir que casi ha habido, no más que en el Pachacutic, en el movimiento indígena, ha habido un conflicto tradicional, largo ya, pero que en los últimos años ha cobrado más claridad, que en los años iniciales eso no era tan evidente. Vamos a decirlo con claridad, entre una posición de izquierdas dentro del movimiento indígena y otra posición de derechas dentro del movimiento indígena. Eso es lo que está ocurriendo. Antes no era tan visible, por lo que he dicho, el movimiento indígena era sobre todo un movimiento social. Entonces, como las demandas eran de carácter social, de carácter étnico, demandas globales a favor de toda la población, los conflictos políticos de posiciones, izquierda, derecha, etcétera, se neutralizaban y no se convertían en centrales. El problema es que progresivamente el Pachacutic se ha ido convirtiendo, como digo, en un movimiento político. Entonces ahí sí aparecen en primera escena los conflictos políticos. Y lo que es cierto es que en los últimos años, al menos desde el gobierno de Gutiérrez para acá, es la facción más tendiente a la derecha la que se ha consolidado, ¿no? Es la que tiene el control del movimiento indígena, sobre todo el Pachacutic, ¿no? De la CONAIE no tanto, pero del Pachacutic sí. Y el Pachacutic se ha ido imponiendo sobre la CONAIE, lo que antes no ocurría. Antes el Pachacutic siempre estuvo subordinado a la CONAIE. Entonces, ese me parece que es el conflicto que se está viendo. Es decir, hay un conflicto entre facciones. Podría haber otras, estoy de alguna manera esquematizando lo que yo puedo ver. Podría haber otras, pero las facciones principales que están en disputa son estas dos. Entonces, pero ahora, en ánimo de ser riguroso también, en 2017 no hubo ninguna reacción en contra de las expresiones de Yacu Pérez o lo que sea, porque la posición oficial del Pachacutic, sin necesariamente ser absolutamente explícita, pero su posición fue una posición de apoyo a Guillermo Lasso, ¿no? Orgánica, institucional, oficial. O sea, ellos al final decidieron, un poco dieron la vuelta con el discurso como suelen hacer. Me parece que lo que decidieron en aquel momento fue: no vamos a apoyar al candidato del correísmo, que era decir, vamos a apoyar a Guillermo Lasso. Y entonces lo que dijo Yacu Pérez, lo que hizo Lourdes Tibán, que estuvo ahí en las movilizaciones de Lasso y estuvo apoyando a Lasso en su denuncia del fraude, no rompía la línea partidista, porque el partido había tomado la decisión de apoyar a Lasso. Ahora, en cambio, sí, el partido toma la decisión del voto nulo, que en mi modo de ver es una forma velada de apoyar también a Lasso, y Vargas rompe con eso. Es decir, creo que ahí tenemos que ser muy justos. O sea, Vargas se salió de la línea partidista. Que se le cargan las tintas contra Vargas es indiscutible. Es decir, hay líderes y hay gente que ha apoyado a Lasso como la candidata vicepresidencial, y no es... Precisamente la candidata vicepresidencial lo hizo de una forma muy explícita y no hay ninguna sanción. Doctor, No la quiero sancionaron. plantearle... Siga. Claro, quiero decir, pero no se le han cargado, vamos a decirlo así, como lo Sí, han hecho. coloquialmente, sí, no se le han cargado, como decimos, sí, sí. Doctor, yo quiero preguntarle, ¿cuál es la importancia de la mujer en la construcción de la democracia, de la política ecuatoriana en el Ecuador? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si bien es cierto, hay muchísimas mujeres, pero que son opacadas, invisibilizadas por ese género masculino. ¿Por qué no ha despegado? ¿Por qué no tienen algunos liderazgos de relevancia la mujer en el Ecuador? Bueno, parece una estupenda pregunta, Orlando, porque creo que esos son los debates importantes que hay que dar en el Ecuador, ¿no? O sea, ¿cómo vamos construyendo más democracia? Estamos en un momento muy crítico en donde estamos tratando de salvar lo más elemental de la democracia. La democracia está devastada en el Ecuador. Pero una visión amplia de la democracia plantea problemas como estos. ¿Cómo resolvemos las desigualdades de género, por ejemplo, ¿no? Que son, o sea, ¿por qué no tienen espacio? Porque son desigualdades estructurales, como se suele decir.
¿Qué quiere decir esto? Es decir, la forma en que está organizada la sociedad, mucho más allá de nuestras voluntades individuales, digámoslo, está organizada a partir de una desigualdad que de entrada nos favorece a nosotros como hombres y perjudica a quienes son mujeres. De entrada, es decir, es similar, voy a poner este ejemplo que es muy ilustrativo, que además están muy vinculados, es similar a la discriminación racial, ¿no? La discriminación racial establece una estructura en donde ya de entrada quien pertenece a un grupo oprimido racialmente tiene desventajas, ¿no? No va a poder estar al mismo nivel del grupo étnico que en cambio domina, que es el que está en la cúspide social, digámoslo así. Entonces, con las mujeres pasa lo mismo, y hay un trabajo muy largo por hacer para poder ir generando equidad social, por decir, por mencionar un indicador, el Ecuador sigue siendo, bueno, esto pasa en todo el mundo, el Ecuador sigue teniendo una brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que por el mismo trabajo, con las mismas condiciones, con las mismas capacidades, en el mismo puesto, un hombre gana más que una mujer. No, eso sigue prevaleciendo. En los años del correísmo esa brecha se cerró, eso es algo que casi nadie dice. Esa brecha se fue acortando, pero no se eliminó la brecha sigue, porque esos son factores estructurales que requieren trabajo de mucho tiempo y políticas de largo plazo para poder restituirlas. Y lo otro que me parece importante es que los sectores, y más aún los sectores que se identifican con la izquierda, tienen que escuchar las demandas del movimiento feminista. Es decir, ahí hay a las izquierdas les suele pesar una mirada muy conservadora y muy patriarcal sobre las demandas del movimiento Pero feminista. cuando decimos el movimiento feminista también tenemos que especificar que no tiene que haber una disputa como muchos logran posicionar una disputa entre el hombre y la mujer y empezamos esa puja de poderes, que también creo que está mal encarrilado en ese sentido. Y ahí podemos mirar las últimas manifestaciones, saliéndonos un poquito del lugar. En México se dio una manifestación terrible de parte de las feministas y yo creo que ahí están mal encarriladas, mal dirigidas esas visiones. Me va a disculpar Orlando, pero esa es justamente una visión patriarcal, ¿no? Esa es una visión de que nosotros tenemos que decirles a las mujeres qué es lo que tienen que hacer y cuándo están bien y cuándo están mal. Y si no cuentan con nuestra aprobación, entonces están mal. Si yo traslado lo que usted acaba de decir a lo que pasó en Ecuador en octubre, usted suena igual a lo que decían los grandes medios de comunicación, la derecha y el gobierno. O sea, es decir, esas no son formas de protestar, vean cómo quemaron la Contraloría, dejando de lado el problema fundamental. No, no, ¿Por qué la gente está en la calle y doctor, por qué la protesta adquiere esos caracteres, ¿no? me refiero yo que no tiene que darse una disputa entre el hombre y la mujer, sino más bien buscar una equidad, buscar igualdad en todos los sentidos, porque yo vivo acá en los Estados Unidos muchos años y acá sucede igual y conocemos que es uno de los países del primer mundo, pero la mujer igual sigue discriminada. Entonces, cuando en el trabajo dice, ¿me puedes conseguir una persona para el trabajo? Pero que no sea mujer. ¿Por qué? Si tiene la misma capacidad, los mismos conocimientos o conocimientos superiores. Allá iba encarrilada mi pregunta. Allá iba dirigida. Sí, sí, de acuerdo. O sea, por eso, pero primero, me parece que es importante, porque a veces repetimos nosotros, digo, que lo diga la derecha, yo no tengo ningún problema, pero quienes tienen quienes tenemos una visión más progresista, más de justicia social, más de derechos y libertades, no debemos suavizar ese tipo de discursos, ¿no? Las marchas feministas se han puesto muy violentas últimamente, particularmente en México. ¿Sabe usted por qué? Porque la tasa de feminismo, la tasa de femicidios en México crece de manera exponencial, como en el resto de América Latina. O sea, digo, guardando las proporciones, nos preocupa mucho que vayan y ensucien algunas paredes y rompan algunas puertas, pero no decimos mucho sobre lo que está ocurriendo con la violencia de género, que es realmente alarmante en México. Si uno conecta las dos cosas, insisto, el mejor ejemplo para entender esto es octubre. ¿No? Uno no puede decir, ay, ¿por qué salieron tan violentos? Y hay que condenar los hechos violentos. Yo no digo que no, pero hay que entender por qué hay ese nivel de indignación y de rabia en la O sea, sociedad. Hay causas es que un están en el explotar, fondo, que son las que explotó el sexo femenino. o sea, sí, pero además es porque se está agudizando la condición de violencia contra las mujeres. O sea, no es solo la violencia ya histórica,
en particular en México. Recuerde que la noción de femicidio en América Latina y prácticamente en el mundo aparece por los crímenes de la Ciudad Juárez de hace 20 años, Orlando. Entonces usted recuerda ese caso. Hace 20 años en la Ciudad Juárez, mujeres, obreras, pobres, que trabajaban en las maquilas hasta muy altas horas de la noche, empezaron a ser secuestradas, asesinadas, mutiladas, torturadas de las peores formas. Y aparecían luego en basureros y cosas así. Una cosa monstruosa. Eso dio lugar a pensar, por ejemplo, en un elemento como el femicidio. Pero son 20 años y en México la situación ahora está peor. Entonces, me parece que, digamos, se nos va un poco la mano cuando criticamos al movimiento feminista que sale a protestar con mucha indignación y con mucha rabia a la calle, y les criticamos eso y no vemos lo que está ocurriendo en el fondo. Entonces, a ver, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque precisamente si no somos capaces de resolver algo tan elemental como la seguridad más básica a la vida de las mujeres, es imposible que empecemos a construir una sociedad de mayor igualdad. Y si las mujeres reclaman y nuestra respuesta es, no, es que están atacando a los hombres, no, es que esas no son las formas de protestar, estamos poniendo la mirada en un detalle absolutamente insignificante frente al gravísimo problema de la violencia estructural que hay en contra de las mujeres. Entonces, digo, mi llamado es a que es necesario mirar esta discusión evitando estas otras lecturas, porque yo no conozco ningún movimiento feminista que lo que esté planteando es irse en contra de los hombres. Quizá algún caso aislado que diga alguna cosa extraña, qué sé yo. La reivindicación del movimiento feminista en general es igualdad. Y yo no sé, a veces hay que también... Eso es lo que nosotros tratamos de... mi visión, mi postura siempre será progresista. Eso es lo que yo trato de impulsar, que exista igualdad, que exista mayores oportunidades, justicia, que no sea discriminada. Probablemente fueron mal interpretadas mis ejemplificaciones, pero, doctor, volviendo al tema de Ecuador, y haciendo referencia al tema de la mujer, hace 2 días atrás, para ser precisos, el presidente de la República, como ya es costumbre, jocosamente dijo que se refería a una mujer que usted no tiene hambre, usted no ha pasado por hambre. Eso también es una forma de discriminación, de minimizar en todo sentido al género femenino. Y es por eso que le preguntaba cuál es la importancia de la construcción de la patria, de la democracia hoy en día en la mujer. ¿Cuánto ha afectado esto a esto, o cuánto se revelará la mujer en las próximas elecciones después de estas declaraciones? O sea, yo creo que sí, creo que una de las expresiones por las cuales, por ejemplo, Yacu Pérez debe tener la votación que tiene es porque las demandas del movimiento feminista han logrado calar en buena parte de la población femenina, sobre todo. Es curioso, Yacu Pérez no necesariamente hizo reivindicaciones fuertes sobre los derechos femeninos, pero se lo identificó como representante, además con la figura de Manuela Pic, me parece que eso influyó mucho, se lo identificó como un candidato que podría acoger con mayor fuerza estos derechos, ¿no? Y creo que buena parte de su votación se explica por eso. Sobre lo de Lenín Moreno, que es impresentable, o sea, Lenín Moreno en cada vez que abre la boca, lo único que hace es llenarnos de indignidad en el país, ¿no? De indignidad todo el tiempo. Pero no lo podemos tachar solo a él respecto de estas expresiones discriminatorias. Pero es la cara más visible, la voz más representativa del Ecuador, nos guste o no. No, claro, ahora sí, pero digo, yo voy a poner este ejemplo para contrastar. Recordemos que Correa tuvo una expresión muy parecida a la de Lenín Moreno cuando se dijo que maquillaje, no sé, la rubia, no sé cuál. Gordito horrorosa, para ponerle en el mismo plano. Gordito horrorosa, usted está muy entrada en carnes. No hay diferencia. Y ambas expresiones son discriminatorias. ¿Pero por qué? Y esto es lo que me parece fundamental de esta discusión, estimado Orlando. La noción patriarcal, nuestra mirada patriarcal del mundo, que es la que consolida nuestros privilegios como hombres, está presente, voy a decirlo así, por default en nosotros. A veces no nos damos ni cuenta siquiera
de que estamos siendo machistas, de que estamos ejerciendo nuestro privilegio patriarcal cuando se nos van estos chistes, estas expresiones y este tipo de cosas. Porque a diferencia de otro tipo de desigualdades, la desigualdad que provoca el machismo y la dominación masculina es una desigualdad que está en la vida cotidiana, en lo más íntimo de la vida. Y tendemos a naturalizarla. Tendemos a creer que naturalmente la mujer tiene que ocupar un lugar, la mujer tiene que tener ciertas características, no puede ser altanera, por ejemplo, no puede ser porque ya es mal vista, la mujer solo tiene que ser madre, es decir, hay muchas cosas que están en juego, la mujer solo tiene que hablar de maquillaje, como usted decía, y eso en nosotros está así como es una especie de coordenada que está presente y se nos van poniendo desde muy chiquitos en nuestro modo de ver. Y es difícil escapar de eso. Es decir, yo no soy tampoco de la idea de hay que condenar a todo el mundo por eso, porque está muy metido. Pero lo que sí hay que hacer es un trabajo fuerte, y me parece que ahí los políticos, los gobiernos, etcétera, tienen una tarea enorme. Es un trabajo fuerte para que vayamos tomando conciencia de que estos actos discriminatorios están presentes en nuestras relaciones cotidianas y no nos damos cuenta siquiera de que están ahí presentes. Cierro solo con esto, me parece que en ese sentido yo veo con muy buenos ojos a la posición que ha tenido Andrés Arauz, por ejemplo, respecto a pesar de que hay un pasado ahí por las actitudes de Correa en estos temas, más bien mostrarse abierto a dialogar y a tomar estas demandas de los movimientos feministas con cierta cercanía. Me parece que eso le puede sumar mucho a la revolución ciudadana. Ojalá y en el gobierno sea posible avanzar en eso y avanzar además en una pedagogía social. Es decir, tenemos mucho, los hombres sobre todo, tenemos mucho que aprender sobre estas lógicas discriminatorias que están presentes en nosotros y, como digo, de las que a veces ni siquiera tomamos nota. Doctor, quiero preguntarle, y para cerrar ya, no sin antes de agradecerle nuevamente por su participación, quiero plantearle esta última pregunta. Una periodista le increpó al actual candidato a la vicepresidencia, al doctor Borrero, y le preguntaba que si un caso uno de los hijos o el hijo formaba parte de ese grupo privilegiado de ser los vacunados. Esto cuánto ha calado en el interior, en el ego, en el dolor del ecuatoriano al sentirse que todavía o una de las personas que pretende liderar el país es uno de los beneficiados. Yo he dicho que hay dos hechos que para mí son golpes mortales para la candidatura de Guillermo Lasso y frente a los cuales no hay Durán Barba que valga, voy a decirlo así. El uno fue octubre, que volvió a aparecer, y yo decía esto cuando apareció el informe de la Comisión de la Verdad, peor con todo lo que ha pasado ya en esta última semana. Y el otro es el de las vacunas, el de los vacunados VIP, ¿no? Los vacunados VIP. Porque nos ponen de frente, pero así de frente, radicalmente, en relación a lo que es, a lo que le han convertido al Ecuador en estos últimos años, ¿no? Es decir, nos devolvieron, porque además nos regresaron a un pasado que algunos creímos que ya no iba a volver nunca más, que es ese país controlado por unas élites y que establece una especie de república de privilegios. O sea, un país donde no hay derechos, sino solo privilegios. Eso quiere decir que si yo no tengo, para ponerlo en términos coloquiales igual, resumámoslo así, un país en donde el que no tiene padrinos no se bautiza, como suele decir la gente, ¿no? Es decir, si yo no tengo un apellido, si no tengo un color de piel, si no tengo un nombre, unas relaciones, un cargo, no tengo plata, yo no accedo a cosas que por principio son mi derecho, ¿no? Estamos en un momento en donde eso ya está en el nivel más básico, se está viendo, ¿no? Uno quiere sacar una cédula y otra vez tenemos la lógica de los tramitadores y de que hay que pagar para sacar la cédula, para sacar el pasaporte, se demora mucho más, es decir, desde ahí hasta el nivel más alto y más grave, el de las vacunas. Peor todavía cuando ahora se sabe ya prácticamente a ciencia cierta, porque en este episodio que usted relata hablando, prácticamente Borrero confirmó que su hijo fue vacunado.
porque digamos, cualquiera lo primero que hace es decir, no, no, eso es una mentira, es un infundio, ya está. Uno no responde a una pregunta como esa, no, no, no Claro, hemos roto ni... implícitamente está afirmando. Claro, eso es decir, sí lo hice, pero no he hecho nada ilegal, ¿no? Y claro, el problema ahorita no es si es legal o no es legal, si es ético. O sea, como un señor de 42 años se vacuna en primera etapa cuando no estaban vacunados ni siquiera los médicos. Peor las personas de la tercera edad. Entonces, pero este Esto balance, sí, sí pasará una factura. Estas dos puntuaciones precisas que usted hace el mes de octubre, lo del mes de octubre, perdón, el grupo VIP de vacunados, el haber cogobernado con el presidente o con el partido actual, con el presidente, con el gobierno actual, le pasará una factura y como dice usted, la gente todavía no está tan decidida y puede llegar en el último instante de ejercer, de rayar el voto, eh, inclinarse por la otra tendencia política. sí, o sea, todavía es difícil saberlo, como he dicho, pero yo me temo que sí. Pero ¿por qué es difícil saberlo? Es decir, en una circunstancia distinta, uno diría de estos golpes no se levanta nadie. El problema es que esos problemas no han estado muy presentes en la campaña. Y ese es un factor que explica por qué Lazo al final va a tener un apoyo importante, porque Lazo va a tener un apoyo importante, eso es indiscutible. Después de haber sido cómplice de Moreno, después de haber llevado al país a la situación esta tan desastrosa que estamos viendo, porque Lazo es uno de los artífices de que estemos en esta situación. ¿Quién era sino el señor Richard Martínez, que se encargó de destrozar la economía ecuatoriana? Un íntimo amigo de Lazo. Ahora, ¿por qué esto prevalece? Porque lamentablemente en la campaña esto no apareció. En la campaña todo el mundo se dejó llevar por la idea de que la campaña tiene que ser superficial, tiene que ser de TikTok, tiene que ser de mensajes alegres, cuando la gente está viviendo una catástrofe en su día a día. O sea, a mí me parece que eso es completamente absurdo e irónico. O sea, la gente vive una catástrofe, vive la peor crisis, pero que no, claro, no es una crisis lejana, política, no, es una crisis que le está afectando en el día a día, que ha perdido familiares, que ha perdido el empleo, que vio cómo reprimieron a la gente en octubre, que está viendo que mientras sus familiares de la tercera edad no están en riesgo, no pueden vacunarse, se vacunan los ricos de este país, y con música y músicos de fondo y todo eso, está viendo eso y los políticos están haciendo TikTok. O sea, es decir, es absolutamente irónico. Esta Entonces me campaña parece que, claro, en política, esa lógica todos contribuyeron para favorecer a Lazo. esta campaña política tan Perdón, me decía algo. atípica, esta campaña política tan atípica, sin propuestas, sin ideas claras, que pudimos también ver eso en el debate, que prácticamente fue el acusarse el uno al otro, pero ninguna cosa de fondo, ¿cómo lo van a hacer? Sí dijeron, voy a hacerlo, pero nunca explicaron al país, ejemplificaron al país cómo lo van a hacer. Eso también deja mucho que desear en estos candidatos o es la nueva forma de hacer política hoy en día. No, no, no es nueva, ha sido de siempre, ¿no? Lo que pasa es que las campañas políticas no son un ejercicio de valoración técnica de las propuestas. Nadie, salvo quienes estamos muy metidos en el análisis político, quienes nos ponemos a revisar las propuestas con detalle y encontramos, o sea, vemos si se puede o no se puede. Las campañas no son para discutir eso, ¿no? Las campañas, más que nada, digamos, no es lo deseable, sería ideal que podamos discutir propuestas y esto, pero las campañas lo que hacen es consolidar identidades políticas, ¿no? Yo siempre suelo poner este ejemplo para entenderlo, ¿no? Es algo así, o sea, cuando hablo de identidades políticas, eso es algo así como las identidades que uno tiene en el fútbol. O sea, uno se hace hincha de un equipo por afinidades, por gustos, por un montón de cosas. No necesariamente está haciendo una construcción muy racional de por qué. En la política a veces pasa lo mismo, es decir, se construyen identidades, pero no es que no hay reflexión política. Esto sí es importante de tener en cuenta, ¿no? La gente construye identidades políticas a partir de una racionalización mínima de lo que está viendo en la sociedad y en la política, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, cree que está bien que los empresarios manejen el gobierno y entonces va a adscribir políticamente a un empresario, Guillermo Lasso para este caso. Hay gente que cree que no es buena idea que los empresarios
manejen el gobierno y que es mejor tener un proyecto que piense más en el Estado, en redistribuir la riqueza, y ya, hasta ahí, o sea, y entonces se va por el otro lado. Pero hasta ahí, o sea, no es que va a esperar una gran comprensión técnica y no sé qué, que en última instancia termina siendo muy compleja, la gente no lo entiende, no tiene por qué además. Entonces una campaña y la política en general es eso, es ir construyendo identidades fuertes. El problema es que hay dos modos de hacer eso, o sea, se construyen identidades fuertes topando los problemas de fondo, y hay otra en la que no se topan los problemas de fondo y todo es banalización, y entonces es como si un candidato fuese un producto comercial o alguna cosa parecida que se va a vender como un shampoo o como un automóvil. Entonces, ha prevalecido esta segunda forma en la campaña esta. Lo de la campaña sucia es algo habitual, o sea, es difícil pensar una campaña sin campaña sucia, eso es ya casi una característica permanente de las campañas políticas. Ahí yo más bien no me asustaría mucho. Lo único que yo podría señalar sobre eso es que lo que sí es cierto es que hay una enorme asimetría en la campaña sucia, ¿no? El poder que tiene Lasso y quienes lo apoyan para poder propagar campaña sucia es gigantesco frente a lo que podría ser el correísmo, que es absolutamente risible frente al aparato con el que cuenta Lasso para propagar noticias falsas, calumnias, etcétera, etcétera. Doctor, muchísimas gracias. El mensaje para nuestros compatriotas, su mensaje final para nuestros compatriotas, para que el día 11 de abril salgamos a votar convencidos de que queremos un Ecuador nuevo. Bueno, solo dos cosas. La primera, tengamos en cuenta que esta es la elección más crucial de la historia del Ecuador de los últimos al menos 40 años. En la última etapa democrática es difícil pensar en una elección en la que se esté jugando el futuro del país. Lo digo no como un cliché, no como un eslogan. Esta vez esta expresión que acabo de decir es literal. Nos estamos jugando el futuro del país. El Ecuador podría fácilmente, con una mala decisión, convertirse en un estado fallido en muy poco tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, es sumamente importante ejercer nuestro derecho al voto, como nunca antes. Y en segundo lugar, tomar una decisión un poco más en frío, o sea, alejándonos un poquito de los odios, los afectos y los desafectos, y aprovechando una ventaja que tenemos para esta elección. Para esta elección, los dos modelos que representan los candidatos ya han sido probados y ya han mostrado sus efectos, ¿no? Tuvimos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que es lo que representa Andrés Arauz, y hemos tenido estos últimos 4, pero también hemos tenido otros, los que nos llevaron al feriado bancario, por ejemplo, de un gobierno neoliberal como el que representa Lasso. Hemos visto los dos, ni siquiera voy a tomar partido, digamos, ya en esa comparación. Comparemos, busquemos algo de información, veamos datos, no dejemos de oír las opiniones viscerales que mucha gente lanza en la opinión pública, y a partir de ahí tomemos decisiones. Es una elección crucial y no podemos tomárnosla a la ligera. Doctor, nuevamente, mil gracias una vez más por estar en nuestro programa Punto de Vista Global. A nuestra audiencia el agradecimiento de siempre por permitirnos estar en sus hogares. Mi nombre es Orlando Carrera. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Orlando. Un saludo. Gracias.